Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual. Le damos gracias a nuestro Señor porque una vez más podemos reunirnos de esta manera. Quiero que me acompañe a orar y así entregar esta reunión a nuestro Señor de principio a fin. Padre, en este día bendecimos tu nombre. Proclamamos que tú eres nuestro Señor. Damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gracias, Señor, por amarnos de la manera como lo haces. Hoy, Señor, juntos como iglesia, desde diferentes lugares, te alabamos, te honramos. Proclamamos que tú eres nuestro Dios, proclamamos que tú eres nuestro Señor. Y a ti entregamos esta reunión. Te imploramos, Señor, que tu presencia sea notoria en cada vida. Te imploramos, Señor, que la palabra halle cabida en cada corazón. Que tú ministres, Señor, a cada persona que se conecta con nosotros a través de este medio. Que tu presencia sea notoria, Señor. Padre, oramos por aquellos que puedan tener alguna necesidad en este momento, para que con tu gracia, con tu favor, con tu amor, con tu gran misericordia, Señor, tú ministres a cada persona necesitada. Donde hay un enfermo, Señor, que tu mano poderosa pueda ministrar. Que aquellos, Señor, que están orando por alguna necesidad, puedan encontrar en ti, Señor, la respuesta conforme a tu voluntad. Que ministres a cada corazón sediento, Señor, a cada corazón, Señor, que anhela cada día más de ti. Que tu presencia, Señor, ministre nuestros corazones en este día. Que tu amor, Señor, rebose en nosotros. Por favor, Señor, esta reunión te pedimos que la presidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñenos ahora a alabar a nuestro Señor con el ministerio de alabanza de nuestra congregación local. Buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición encontrarnos para adorar al Señor, para alabar y exaltar su santo nombre y glorificarlo. Por eso hoy nos hemos preparado para eso. Y aquí estamos para darle toda la gloria a nuestro Dios. Toda la gloria a Él, solo a Él sea la gloria en esta mañana. Mas el Dios de toda gracia, quien os llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, quien os llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Say
mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Aleluya, gracias Señor, gracias, gracias, sublime. A Él bendecimos, solo a Él adoramos, solo a Él damos gloria. Aleluya. Aleluya. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Todo el caos nos adoptaste Como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Él me gobierna con su justicia Y nos asombra con su belleza. el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es
el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¡Oh, aleluya! Gracias, gracias, gracias. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, tú vives, Cristo. Digámosle, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que vive, el que venció. Aleluya. Dios les bendiga. Y ahora llega el momento de la reflexión bíblica. Hoy será nuestro hermano Alexander Camacho quien expondrá la meditación de la palabra. Dispongamos nuestro corazón para escucharla. Buenas, amada iglesia. Para mí es un privilegio hoy poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Les saluda a su hermano Alexander Camacho.
y a los amigos que hoy nos acompañan por este medio. Hoy quiero compartir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 16. Pero antes de iniciar, vamos a contarles un poco acerca de Filipenses. Esta carta fue dirigida por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Filipos es una ciudad que pertenece a Macedonia. Macedonia, si recordamos, como está escrito en Hechos capítulo 16, versículo 9, donde la palabra nos cuenta un poco que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Él quería ir a diferentes lugares y el Espíritu Santo se lo impidió. Uno de ellos era que él quería ir a Asia, el Espíritu Santo le impide ir a Asia. Y posteriormente el apóstol Pablo tiene una visión donde un varón macedonio de pie, un varón que le rogaba que pasase para ayudarles. Pablo entiende que es el Espíritu Santo y de manera diligente se va hacia Macedonia y allí en Filipo, la ciudad de Filipo, empieza a desarrollar esta iglesia. Sabemos que Pablo llega, se establece, comparte la palabra, inicia por los judíos, posteriormente va trabajando con aquellos que no son judíos y llega el mensaje y establece líderes para que trabajen a favor de la iglesia. El apóstol Pablo ha establecido en la ciudad de Filipos una iglesia y escribe esta carta que hoy conocemos nosotros como Filipenses. Filipenses es una carta que el apóstol Pablo dirige a la iglesia, es una carta exhortativa, es una carta que quiere llevar a la reflexión sobre lo que realmente es importante frente a una iglesia que había perdido el foco, que había perdido el foco de lo que es ser la novia del Cordero, de lo que es ser aquellos embajadores del reino de Dios en la tierra, de ser quienes han sido redimidos por la sangre de Cristo. Estos hermanos habían perdido esa visión. El mensaje se llama Luminarias en el Mundo, ese es el título que le he colocado al mensaje. Y el primer punto va muy relacionado a el primer versículo. Entonces vamos a leer, dice el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Como ya lo dije anteriormente, luminarias en el mundo, el primer punto es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le está hablando a una iglesia que había perdido, como lo decía yo al principio, ese foco de qué es lo que realmente es importante. En la vida hay cosas que son urgentes, pero que no son importantes, y hay cosas que de pronto no son urgentes, pero son real y definitivamente importantes. Es necesario priorizar qué es lo realmente importante en esta vida, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. O nos dejamos llevar de los afanes, o perdemos el foco de lo que es importante. La iglesia había perdido el foco de ocuparse en su relación con Dios, de ocuparse en aquello que construía y aportaba a ese crecimiento permanente como hijos de Dios que dan testimonio de lo que está haciendo Dios en sus vidas. Pablo encuentra que ellos, al dejar de ocuparse en lo que realmente es importante, habían empezado a tener conflictos de murmuración, conflictos de contienda, habían empezado a estar dispersos, habían descuidado su relación de intimidad con Dios. El apóstol Pablo, al decir ocupaos en vuestra salvación, no está diciendo que se necesite hacer algo más, que usted y yo necesitemos hacer algo más para ser salvos. El apóstol Pablo no está diciéndonos eso. Sabemos que la salvación de nuestras almas es por gracia a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de esa sangre preciosa que Él derramó un día. Sabemos que no es por obras,
para que nadie se gloríe, para que yo no pueda jactarme de absolutamente nada, para que yo no pueda envanecerme y pensar que yo he hecho algo por mi salvación. La salvación que yo he recibido ha sido por gracia inmerecida a través de Jesús. Pablo quiere enfocar nuevamente a los hermanos de Filipo. Hoy la palabra quiere enfocarnos a nosotros si en alguna medida o de alguna manera hemos descuidado esta salvación tan grande. La palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice de la siguiente manera: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí el punto más importante es cómo nos vamos a presentar un día al final de nuestras vidas delante de Dios. Somos cristianos. Pablo le está hablando a usted y a mí. Somos el pueblo de Dios. Somos los redimidos de la sangre de Cristo. Hemos pasado a ser ese real sacerdocio. La pregunta es, ¿cómo te vas a presentar? ¿Cómo nos vamos a presentar al final de nuestras vidas? ¿Nos vamos a presentar de una manera victoriosa o estamos siendo negligentes? ¿Estamos siendo descuidados? ¿Estamos siendo desapercibidos de la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos siendo desapercibidos de tener cuidado o de vivir con cuidado una vida piadosa, una vida que le agrada al Señor? ¿Estamos siendo descuidados en nuestra manera de vivir en este mundo, en nuestra manera de encarar la vida? ¿Nos hemos acomodado espiritualmente hablando? ¿Hemos llegado a una zona de confort? ¿Nos hemos convertido en religiosos? ¿Nos conformamos con el ciclo de ir a la iglesia los domingos, ir a nuestras casas, regresar los domingos, o tal vez en otro tipo de culto, de actividad? No estoy sobreedificando sobre ese fundamento que es la roca, de manera cuidadosa, de manera percibida, de manera detallada, de manera diligente. ¿O estoy haciéndolo de cualquier manera, de cualquier forma? Estoy llevando mi vida espiritual de cualquier forma. Es lo que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a los hermanos. Ocuparnos de la salvación es ser vigilantes de lo que realmente va acorde a lo que el Señor a través de la palabra me está diciendo. Y Pablo es consciente de que hay unas herramientas que son importantes para la vida del cristiano. Una de ellas es la oración. ¿Hay vida de oración? ¿Hay vida de intimidad en nuestras vidas? El primer elemento que el hombre y la mujer de Dios descuidan es la oración. Lo primero, la primera pregunta: ¿hemos descuidado nuestra vida de oración? ¿O hay una vida de intimidad? ¿Los afanes del día a día me impiden a mí sacar un tiempo especial para presentarme delante del Señor? ¿Los afanes de esta vida me están impidiendo a mí tener comunión con el Señor a través de la oración? ¿O saco aparte un tiempo especial, un tiempo de calidad, un tiempo importante para estar en la presencia de Dios, para derramar mi corazón, para llegar a un punto de generar adoración en mi vida? Esa es una primera alarma. Querido hermano que me escucha, es una primera alarma. Si yo estoy llevando una vida afanosa, una vida en el día a día en el cual yo no encuentro un tiempo para orar, un tiempo de calidad para yo pasarlo en la presencia de Dios, mira, tienes que detenerte. Mira, hay que parar un momento y revisar qué está pasando. Es fundamental en la vida espiritual del cristiano tener un tiempo de oración sosegado, de calidad, un tiempo de intimidad en el cual yo pueda apartarlo y descansar en él.
Segundo aspecto importante dentro de este ocuparnos, dentro de este primer punto que es ocuparnos de la salvación, y un gran elemento fundamental es la palabra. Y es muy similar a lo que nos pasa con la oración. La pregunta es, ¿estoy leyendo la palabra? ¿Saco tiempo para inquirir, para escudriñar, para meditar, para alimentarme, para comer la palabra? ¿Se convierte la palabra en mi vida en un alimento sólido? ¿Soy consciente de la importancia de la palabra de Dios en mi diario vivir? ¿Es la palabra el fundamento con el cual yo oriento mis decisiones? Mis decisiones después de llevarla en un tiempo de oración, las decisiones que voy a tomar de cara a mi familia, de cara a mi día a día, ¿están filtradas por la palabra? ¿O simple y llanamente me genero un placebo, acallo mi conciencia y cojo y leo, abro donde la encontré y leo cualquier pasaje? Si eso es así, hay una alarma que nos está indicando que tenemos que revisar cómo nos estamos ocupando de esa sobreedificación, de ese crecimiento, que es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El apóstol Pablo añade la frase con temor y temblor. Los seres humanos por lo general vivimos con muchos temores. Hay temores en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen temores. Muchas veces los temores son inducidos. Muchas veces los temores son frente a tomar algún tipo de decisión en la vida. Los temores a los que se refiere, o el temor al que se refiere Pablo aquí, no es ese tipo de temor. Tampoco es el temor que muchas personas tienen de acercarse a Dios, porque lo conciben como un Dios severo, como un Dios que está dispuesto en todo tiempo a castigar, un Dios que está en todo tiempo dispuesto a amonestar, un Dios que está distante y lejano. Ese no es el temor al que se está refiriendo el apóstol Pablo. El temor al que se refiere el apóstol Pablo aquí es ese temor que va acompañado de amor. Es un temor que me impide a mí pecar, o que me impide a mí siquiera concebir una situación en la que yo pueda estar ofendiendo a Dios, porque es el amor que hay en mí, ese amor con el que yo quiero acercarme al Padre, con el que yo quiero estar en su presencia a través del Hijo, bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo, ese amor que me inunda, que me impide siquiera pensar o concebir que yo pudiera ofenderlo cuando yo voy a hacer algo que a él le desagrada. Es ese temor de desagradarle, es ese temor reverente a la presencia de Dios. Es eso lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este primer punto. La pregunta nuevamente, ¿me he conformado con vivir una vida cíclica? Llevo 10, 12, 15, 20 años en el Evangelio, tal vez sentado en la misma silla, haciendo la misma rutina de ir y venir, pero no se evidencia en su vida o en mi vida un crecimiento, no se evidencia en mi vida o en su vida un compromiso hacia la obra de Dios, un compromiso hacia la iglesia. No hay esa disposición de servir, de apoyar su comunidad. No hay esa disposición, ese deseo de predicar la palabra, de ganar almas para Cristo. Entonces hay que revisar cómo nos estamos ocupando de nuestra salvación. Porque aunque usted no lo crea, estos son aspectos que cuando hay una vida compenetrada, una vida vigorosa, una vida vivaz en el Espíritu, está atenta a estas diferentes áreas. Quiere servir en la iglesia, quiere dar testimonio de Jesús, quiere compartir la palabra, quiere apoyar su comunidad, quiere apoyar la obra. Pero si yo soy de aquellos que simple y llanamente voy y hago una rutina, así lleve muchos años, usted y yo debemos revisar qué está pasando a la luz de la palabra y en nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios, cómo nos estamos ocupando, cómo estamos siendo vigilantes, diligentes, atendidos, apercibidos de nuestra salvación.
Como dice Hebreo, no podemos descuidar una salvación tan grande. Usted y yo no podemos ser descuidados, irresponsables con lo que hemos recibido, por lo que hemos recibido ha sido de un precio alto, muy alto. El punto 2 de esta reflexión, el apóstol Pablo nos lleva a pensar acerca de ese gran inversionista. El gran inversionista de nuestra salvación es Dios. El gran inversionista. Punto 2, el gran inversionista de nuestra salvación es Dios. Y eso lo vamos a basar en este versículo que nos dice, Él produce el querer como el hacer. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Desde el principio de la reconciliación, Dios ha tenido una buena voluntad para con la humanidad, una buena voluntad para con nosotros. Y aquí no es como lo hemos interpretado, no es que Dios produce, es que si no me nace es porque Dios no ha producido en mi corazón. No, es que yo no siento, es que yo no quiero. No. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que ya el Señor empezó a trabajar en nosotros. Pablo le está diciendo a los filipenses, ya Dios empezó a trabajar en ustedes. Sean sensibles a lo que Dios está haciendo en sus vidas. Lo que Dios empezó a hacer en sus vidas, ese primer amor del cual Juan exhorta, o el Señor exhorta a través del apóstol Juan a las iglesias, cuando les dice que has perdido tu primer amor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ya Dios empezó en esa buena voluntad, en ese buen deseo del corazón de Dios, empezó ya a trabajar, a producir en nosotros. Él es el mayor inversionista. Él invirtió a su Hijo. Hoy ha invertido el Espíritu Santo, el Paracleto, el que nos guía. Él empezó la buena obra en nosotros. Él la va a terminar. Este mismo pasaje, esta misma carta de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día en que tú y yo nos presentemos al final de nuestra vida delante del Señor, el Señor ya empezó a producir en nosotros ese crecimiento paulatino, diario, que necesitamos nosotros. Pero tenemos que ser sensibles y estar apercibidos. No podemos ser descuidados, no podemos dejar de escuchar la voz de Dios al interior de lo que está haciendo en nuestras vidas. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, Dios es el que en vosotros ha producido o produce o ya comenzó la obra. Y esto es por la buena voluntad de Dios. Dios siempre va a estar dispuesto. Si nosotros nos hemos descuidado en nuestra vida, lo más probable es que haya algún tipo de pecado en nosotros. Lo más probable es que vengamos acariciando algo que nos está impidiendo correr con esa libertad de la forma en que Dios ya empezó a trabajar en nosotros. Algo está haciendo oposición, algo está resistiendo. Puede ser que soy descuidado y soy negligente, pero puede ser que ese descuido y esa negligencia me ha llevado a vivir algo o algún tipo de pecado, y ese pecado ha generado en mí algún placer y yo he tratado o lo he ocultado, bien sea adulterio, fornicación, pornografía, algún tipo de pecado que tenga que ver con algo inmoral, algo que tenga que ver con lo financiero, algo que tenga que ver con mi entorno laboral, qué tan honesto estoy siendo. Eso impide que yo pueda seguir creciendo conforme a la buena voluntad de Dios. La palabra dice que Dios quiere que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Dios quiere que prosperemos, que usted, amada iglesia, que nosotros, amada iglesia, prosperemos en todo. Pero Dios no quiere personas acomodadas en una rutina. Dios no está jugando a la iglesia.
Dios se tomó muy en serio nuestra salvación. Él invirtió a su Hijo Jesús. Él entregó a Jesús por nosotros. Él no está jugando. Si usted y yo no nos hemos tomado esta salvación tan grande, este regalo que hemos recibido de la manera responsable, de la manera comprometida, con el nivel de seriedad que Él se lo tomó, ya eso es otro tema. Y el apóstol Pablo nos está exhortando. Hay la inversión por parte de Dios. ¿Qué me corresponde a mí? Es seguir en esa dirección de crecimiento que el Señor ha dispuesto para nuestra vida. Si hay algo oculto, tengo que apartarme, como dice el Salmo 32, bienaventurado aquel que no se inculpa o que no se ha inculpado de pecado, dice este Salmo, sino que esa transgresión que este hombre había cometido ha sido borrada. Usted y yo tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Si hemos cometido alguna falta, le podemos pedir perdón, pero no podemos seguir acomodados, no podemos seguir con una vida descuidada, espiritualmente hablando, negligente. Tenemos que arrepentirnos, apartarnos de aquello que nos afecta, de aquello que al Señor no le agrada y buscar esa restauración que Él quiere para nuestras vidas. Salmo 32 dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Tercer punto, la palabra nos dice que debemos desarrollar el carácter de Cristo. Ese tercer punto, y para poder desarrollar este carácter o para poder obtener lo que Pablo nos está pidiendo en el versículo 15, dice, para que seas irreprensible. Pablo está haciendo una petición y la única manera de que usted y yo podamos estar a la altura de esta petición o de este resultado que Pablo nos habla aquí es anhelando, deseando imitar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. La palabra dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Recordemos el título del mensaje, luminarias. Somos luminarias. La definición de irreprensible es alguien que no se puede reprender, que no se puede criticar, censurar, increpar, regañar, abroncar, amonestar, y que no merece reprensión alguna. ¿Por qué? Por los méritos y las buenas acciones. Aquí lo que se refiere a irreprensible, y yo por eso hablo del carácter de Cristo. Irreprensible es porque ese carácter se hace evidente en tu diario vivir, en tu relación con tus compañeros de trabajo, en tu relación en la universidad, en tu relación en el colegio, en tu relación cuando al mediodía vas para tu casa a almorzar, el tráfico está pesado, vas retrasado, se te atraviesa alguien, o alguien golpea tu vehículo, o alguien te cierra, o alguien se vuelve el semáforo y tú te asustas porque casi te chocas con él. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es la primera palabra que sale de tu boca? ¿Cómo te comportas cuando vas a atender alguna necesidad o cuando vas a reclamar algo? ¿Se hace evidente ese carácter de Dios? Las personas que nos están observando, aquellas personas que están alrededor nuestro, que tal vez no saben que somos cristianos o que saben que somos cristianos, ven esa luminaria, ven ese carácter de Cristo en nuestras vidas, ven que resplandecemos. El apóstol nos está diciendo que necesitamos estar apercibidos de esa salvación, que necesitamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. El carácter es diferente al temperamento. El temperamento es algo que heredamos de nuestros padres, ¿cierto? Que va muy ligado a esos aspectos que tienen que ver cómo emocionalmente nosotros reaccionamos frente a las situaciones. Pero el carácter es moldeable. El carácter es aquello que construimos producto de nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestros padres, nuestros maestros, las personas que queremos imitar, lo que leemos. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia, no te conformes a este mundo.
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí, en la renovación de ese entendimiento, Pablo nos está diciendo, renovemos el carácter. Ese carácter del viejo hombre que estaba viciado, ese carácter que era un carácter impulsivo, que era un carácter que no tenía un control, que no tenía dominio propio, ese carácter que no construía. Renovémoslo. Ese carácter que de pronto lo controla, que es intemperante. Pablo nos está diciendo que necesitamos para poder ser esas luminarias, imitar esa sencillez del Señor, imitar al Padre. ¿Y cómo podemos imitar al Padre? ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, no conocéis el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Es necesario que imitemos el carácter de Jesús. Jesús no invitó a que aprendiéramos a orar. Los discípulos se sintieron seducidos por la manera en cómo Jesús oraba y cómo el carácter de Jesús a través de la oración evidenciaba milagros y maravillas. Pero Jesús sí nos invitó a nosotros, como dice la palabra, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la invitación de Jesús. Yo considero que es una de las invitaciones más importantes que hay en la palabra. Que imitemos el carácter de Él. Sencillos, mansos y humildes de corazón. No como los religiosos de la época. No como los escribas y los fariseos que eran hipócritas. A veces nos es fácil en el ambiente religioso, en medio de la iglesia, los hermanos, mostrarnos piadosos, mostrarnos sencillos, mansos y humildes. Pero cuando estamos en situaciones o con personas que no son cristianas, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo nos comportamos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos comportamos con aquellas personas que no conocen al Señor y esperan algo de nuestras vidas? Tal vez lo más cercano a Dios que ellos podrán tener en esta sociedad y en medio de estos tiempos, lo más cercano que una persona que no conoce al Señor, tal vez es usted y soy yo. Tal vez lo más cercano del amor de Dios, lo más cercano del carácter de Cristo, ese carácter apacible, será usted y seré yo. Seremos nosotros, amada iglesia, seremos nosotros como iglesia. Dice, para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, y también nos invita a ser luminarias. Nos invita a ser luz en medio de estas tinieblas. Sabemos cómo está esta sociedad, sabemos cómo está este mundo. Es un mundo que no conoce a Dios, que está viviendo de espalda a Dios, que no quiere saber muchas veces nada de Dios, que ama los conceptos humanistas. Y lo que nos está diciendo el apóstol es que nosotros vamos a ser la luz. La palabra dice que nosotros somos esas lámparas y que una lámpara encendida no se enciende y usted la coloca debajo de un mueble, sino que esa lámpara se coloca en un lugar alto para que ilumine. Pablo está diciendo que nosotros somos comparados a aquellas estrellas que están en el firmamento. Por muy oscuro que esté el cielo, usted lo mira y usted logra ver las estrellas. Así debemos resplandecer nosotros. Así las personas deben dar testimonio de lo que ven en nuestras vidas. Oye, tú tienes algo distinto, en ti se ve algo diferente. Tú la manera en cómo encaras la vida, la forma en cómo manejas las cosas. Oye, tú pareciera que siempre hay una esperanza, hay una solución para ti. Yo te veo con situaciones complejas, difíciles, y tú manejas esto como si ya hubiese una solución anticipada. Es que estamos en Romanos 8:28. Que el que no escatimó a su propio Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas, y con Él somos más que vencedores. Oye, pero es que yo cuando hablo contigo siento que tú puedes escuchar esta necesidad que yo tengo, y yo sé que Dios a ti te escucha, yo sé que tú puedes orar. O la persona termina diciendo, mira, a ti que cristiano. No, hombre, no, eso no. Pasé así, yo mejor no voy a la iglesia. Somos luminarios. Ven a Cristo reflejado en nuestras vidas.
ven el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. El apóstol Pablo también nos dice que en el versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pueden gloriarse nuestros pastores de la labor que han hecho en nuestras vidas, de lo que han sembrado. Hemos atesorado esa palabra que recibimos, esa exhortación que recibimos a través de nuestros pastores, de nuestros líderes. Atesoramos esa palabra, reflexionamos, le abrimos cabida en nuestro corazón para que esa palabra nos transforme, nos cambie. O seguimos siendo las mismas personas que en el fondo sabemos que tenemos las mismas deficiencias, que sabemos que no estamos haciendo absolutamente nada por querer cambiar esos hábitos, por querer apartarnos de aquello que nos lleva tiempo y años anquilosados en ese mismo lugar espiritualmente hablando. Nos han pasado 20 años por encima, pero nosotros no hemos crecido. Pueden decir nuestros pastores con toda tranquilidad que se sentirán regocijados, que sentirán gozo al final cuando el Señor venga, porque ellos tendrán que dar cuenta de nosotros, pero la palabra dice que ojalá nosotros nos comportemos de tal manera que ellos den cuenta gozosos, alegremente, si se puede decir así. Concluyo con esto. No podemos vivir de forma descuidada nuestra salvación, nuestra relación con Dios. Iglesia, es necesario que nos ocupemos, que tengamos claro que la buena voluntad de Dios es seguir trabajando y desarrollando en nuestras vidas el carácter de Cristo, para que podamos en esa sencillez de corazón ser lo suficientemente resplandecientes para que este mundo que está caído y en tinieblas, que necesita a Cristo, pueda ver reflejado a Jesús a través de nuestras vidas, y tú y yo podamos ser un embajador del reino de los cielos. Dios le bendiga, amada iglesia y querido amigo que hoy nos has acompañado con esta enseñanza. Quiero decirle a los amigos que hoy nos han escuchado que Jesús les ama, que Jesús quiere trabajar en el carácter de ellos, que el Padre quiere en esa buena voluntad trabajar en el corazón de ustedes, que si hoy decides pedirle perdón a Dios, reconocer que eres un pecador, pero también reconocer en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario como el suficiente sacrificio, como la paga por tus pecados, puedes ser hoy reconciliado con el Padre. Amigo, hoy que estás ahí, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, yo te recibo, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todos aquellos pecados que he cometido. Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me ayudes a caminar y a crecer contigo. Ayúdame, Señor. Te necesito. Hoy abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador. Dios te bendiga, querido amigo. Amada iglesia, Dios les bendiga. Y hasta aquí nuestra reunión virtual. Gracias por acompañarnos y que el Señor bendiga su vida y la de los suyos.